Hola, estimado Roberto, ¿cómo estás? Ya te veo por acá. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. ¿Ven mi presentación? ¿La ven completa o cómo la ven? Se ve la pantalla del PowerPoint, pero no o sea, la pantalla así como la verías tú en la parte de edición de PowerPoint. A ver, déjame ver si la puedo poner completa. Espera, Ujú. dame un segundo, por favor. Va. A ver, ¿alguien sabe qué le tengo que apretar para que se vea completa la presentación? Yo creo que le estás dando compartir solo a la ventana del PowerPoint. Creo que si le das clic a compartir pantalla completa, ahí ya vamos a poder ver la pantalla. No, Isa, desde su compu, en el archivo del lado derecho de la pantalla, en la parte de abajo, hay cuatro iconos. En el último que parece como un proyector, ahí le puede dar. En el que sigue, este, a donde estaba al ladito, para que Órale. la pantalla salga completa. ¿Aquí? Es que en el último, otro, otro, ¿Este? sí. Ujú. A ver, listo. Ahí ya, listo. Ok, gracias Roberto. Si me permites, te presento rápidamente con mis compañeros. Roberto Antonio Guzmán Sarti es abogado de la Escuela Libre de Derecho y socio director del despacho Celis Aguilar Álvarez, Guzmán Sarti y Asociados desde el 2015. Fue maestro adjunto en las materias de Derecho Ambiental y Derecho Administrativo 2 en la Universidad Iberoamericana e invitado en diversas instituciones de educación superior, tales como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional de México, la Universidad del Medio Ambiente y la Universidad La Salle, entre otras, para impartir clases, diplomados y conferencias. Actualmente es maestro adjunto de la materia de Derecho Ambiental en la Escuela Libre de Derecho. Fue calificado por Chambers and Partners 2016 como socio clave con una presencia creciente en el campo. En 2019 como un líder en el derecho ambiental. En 2020 como el socio director de la oficina de la Ciudad de México. En 2022 como ampliamente elogiado por su presencia activa en el ámbito ambiental de México y actualmente sigue estando rankeado en dicha prestigiosa publicación internacional. Actualmente se encuentra en proceso de titulación, habiendo concluido la maestría en gestión y auditorías ambientales por el Centro Panamericano de Estudios Superiores y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, a través de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Domina los idiomas inglés y español. Muchísimas gracias por acompañarnos, Roberto. Bienvenido. Gracias, gracias a ustedes. Miren, tenemos realmente muy poco tiempo para platicar, es un tema bastante extenso. La verdad es que sí me encantaría conocerlos un poco más, saber a qué se dedican, pero creo que mejor empezamos con la presentación y ya hacia el final nos da un poco de tiempo, ya puedo escucharlos y ver a qué se dedican, etcétera. Por favor, si tienen alguna duda, opinión, comentario, no se esperen, por favor, váyanme interrumpiendo, ¿sale? Entonces, el derecho ambiental, como cualquier rama del derecho, tiene su marco jurídico que parte desde la Constitución. Principalmente el artículo cuarto de la Constitución es el que establece el derecho a un medio ambiente sano. Para que les quede claro, medio ambiente va a ser la palabra que siempre recoge la legislación, pero es un pleonasmo. ¿Por qué? Porque ambiente es un medio en sí mismo. El ambiente es donde se interrelacionan los elementos bióticos y abióticos. Entonces, medio ambiente es pleonasmo, pero bueno, así lo establece la ley.
pero lo propio es decir el ambiente. Entonces, el artículo cuarto nos establece el derecho que tenemos a un ambiente sano, el principio de contamina paga, además ¿cómo se llama? Además de las demás garantías ambientales. ¿Qué pasa con el 27 constitucional? El 27 es un poco interesante, ¿por qué? Porque regula el tema del agua. Todos los que sean abogados recordarán que el 27 constitucional habla sobre la propiedad originaria. El problema que tenemos con el agua es muy sencillo. El problema es que el agua es bien nacional, pero también es un recurso natural. Entonces, su reglamentación, lo vamos a ver en el curso, es un poco ambivalente, porque algunas disposiciones son tendientes a protegerla de la contaminación y otras disposiciones son bien para regular su uso como si fuera un yacimiento de oro, de plata, etcétera, ¿va? Y luego, otro que es cosa que es importante tener claro es el 7329G, que es la facultad del Congreso de emitir leyes coexistentes o concurrentes en los diferentes órdenes de gobierno. ¿Qué significa esto? Lo que significa es muy sencillo. Federación, estados y municipios van a tener competencia para emitir leyes ambientales, leyes, reglamentos, etcétera. Pero estas no se traslapan. Esto es súper importante. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto que, por ejemplo, en materia de impacto ambiental, la federación puede emitir autorizaciones en materia de impacto ambiental y que los estados también pueden hacerlo y que los municipios también podrían hacerlo, no lo pueden hacer respecto de los mismos obras o actividades. Por ejemplo, si a nivel federal está regulado, vamos a pensar, la generación de energía eléctrica, eso ya no lo puede regular un estado o un municipio. ¿Cómo funciona? El Congreso de la Unión lo que hace es emite leyes generales. ¿Qué significa una ley general? Para los que sean abogados lo van a encontrar mucho en la normatividad como leyes marco. ¿Qué significa? Que distribuyen competencias entre federación, estados y municipios. Entonces, las leyes generales de la federación, ¿qué van a decir? A ver, yo, federación, voy a emitir estos actos administrativos, impongo estas obligaciones respecto de estas materias, digamos que me las reservo. Los estados pueden hacerlo en lo que ellos quieran, que no sea lo que yo ya hice, con esos lineamientos. Y los municipios tienen estos lineamientos. Pues, con base en esas leyes generales, el estado llega y dice, ah, ok, perfecto. Sujetándome a la ley general que me dio estas facultades, ahora yo regulo estas obras o actividades diferentes a las federales y le doy al municipio ciertos lineamientos para sus reglamentos municipales. Recordemos recordemos que la federación y los estados sí emiten leyes y que los municipios solo emiten reglamentos de policía y bandos de buen gobierno, ¿va? Entonces, bandos de policía y buen gobierno, así como reglamentos. Entonces, en la federación vamos a tener leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas. Más algunos decretos que se van a poder publicar, decretos de carácter general, y lo vamos a ver para temas de hidrocarburos, las famosas DAX, disposiciones administrativas de carácter general. Mientras que los estados tienen sus leyes, tienen sus reglamentos y algunas normas técnicas. Depende del estado. La Ciudad de México tiene muchas, el Estado de México también, pero estados más pequeños con menos presupuesto como Tlaxcala, Colima, a lo mejor, no sé si tengan, pero asumo que no tienen. Entonces, tengan cuidado con eso. Y ya los municipios van a tener sus reglamentos. ¿Por qué es importante esto? Esto es muy importante porque cuando nos hagan una consulta o tengamos alguna duda, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el marco normativo. Para responder cualquier cuestión, dirimir cualquier cuestión, siempre hay que ver cuál es el marco normativo. Paso número uno. Por eso esta pirámide es muy importante. Entiendo que no hay muchos abogados, que hay varios ingenieros. A ver, para los ingenieros y no abogados. Yo llamo la pirámide de Kelsen. ¿Qué significa? Es una pirámide que establece o organiza jerárquicamente las diferentes normas. Hasta arriba están la Constitución. Aquí hay un error junto con los tratados internacionales en materia ambiental, porque son en materia de derechos humanos. Abajo los tratados internacionales que no sean derechos humanos, luego serán las leyes federales, luego los reglamentos y hasta el final las disposiciones administrativas general o las normas oficiales mexicanas. Ahora, esto es independiente de las facultades que tienen estados y municipios, ¿ok? Entonces, para que quede muy claro, cuando me hace una consulta o yo tengo una duda, lo primero que es identifico mi marco normativo. Ejemplo, si es un tema de impacto ambiental, ah, ok, vamos a empezar, generación de energía renovable.
Me voy a la Constitución, realmente no dice nada. Me voy a los tratados internacionales, realmente no dice nada. Me voy a la LEGEPA, allá vamos a encontrar obligaciones. Me voy a sus reglamentos, allá vamos a encontrar obligaciones. Me voy a las normas mexicanas, ahí voy a encontrar obligaciones. Y después tengo que dividir mi proyecto. ¿Por qué? Porque mi proyecto principalmente es poder hacer eso, pero podría tener otras cosas asociadas. Lo vamos a ir viendo conforme avance el curso. Entonces, ahí me tengo que ir a ver qué dice la ley de los estados, qué dicen los reglamentos municipales. Les pongo un ejemplo. Cuando era el sexenio de Calderón, nos tocó ayudar a Conagua para preparar las bases de licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco. ¿Qué va a hacer esa planta de tratamiento de aguas residuales? Tratar todas las aguas residuales de la Ciudad de México. Es decir, iba a ser la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas más grande del mundo. Entonces, pregunta que nos hace Conagua, oye, ¿qué permisos, autorizaciones, licencias o concesiones yo le tengo que pedir a que el listante ganador obtenga? Ah, ok, ya sabemos de qué se trata, nos vamos a la Constitución, insisto, la Constitución, su función no es establecer qué permisos tienes, es el pacto federal donde se establecen los derechos humanos, o se reconocen los derechos humanos, y no tendría por objeto decirte qué permiso o licencia necesitas. De ahí, en algunos casos, los tratados internacionales serán importantes si tengo temas de consulta indígena, etcétera. Luego lo platicamos. Y después ya nos vamos a las leyes ambientales. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué necesitaba? Necesitaba autorización en materia de impacto ambiental federal por el tratamiento de las aguas residuales. Pero también ese tratamiento iba a generar lodos residuales. Ese tratamiento de lodos iba a necesitar una autorización en materia de impacto ambiental estatal. ¿Por qué? Porque los lodos no eran considerados residuos peligrosos y por tanto no eran competencia de la federación y por tanto el Código del Estado de México establecía que el tratamiento de lodos de aguas residuales que no fueran peligrosos requerían autorización de impacto ambiental estatal. Entonces ahí tenemos un claro caso en el que un solo proyecto, dependiendo de las actividades que realiza, puede requerir actos administrativos para los no abogados, actos administrativos, licencia, permiso, concesión o autorización de un orden de gobierno, es decir, de la federación o de los estados y de los municipios. Por eso es muy importante que cuando se nos presente un caso, lo dividamos el todo por sus partes y a cada parte entendamos quién tiene la facultad, quién tiene la competencia y dentro de esa facultad o competencia, cuál es el marco normativo y entender qué tengo que hacer para cumplir con la normatividad. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Para términos generales, las leyes ambientales más importantes son la LEGEPA, la LGP-GIRLAN, la Ley General de Vida Silvestre. Como abogados ambientales nos encantan los acrónimos porque los nombres son muy largos. LEGEPA es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Reproducción en el Ambiente. La LGP-GIR es la Ley General de Protección y Gestión Integral de Residuos. La LAN es la Ley de Aguas Nacionales. La LEFRA es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La LGBS es la Ley General de Vida Silvestre y también está la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, entre otras. Esas son las principales. Ok. ¿Alguien quiere participar? Y ya lleva las firmas electrónicas. ¿No? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Porfa, ciérralo para que no se meta el ruido. Lo voy a capturar, ya me lo mandó nuevamente. Ahorita no voy a hacer el copia y pega del que. No lo escuchamos, profesor. Hola Roberto, creo que te pusiste en mute sin querer. Sí, no sé cómo pasó. ¿Dónde se quedaron? Perdón. Esta lámina y vamos a iniciarla. Ah, perfecto. Gracias. Otro aspecto que es importante entender es cuáles son las autoridades que me van a regular. Como les decía, la materia ambiental es coexistente o concurrente. ¿Qué significa? Federación, estados y municipios tienen competencia. Obviamente no podemos ver todas las autoridades estatales, todas las autoridades municipales que tienen competencia en materia ambiental. Vamos a ver las federales, pero entiendan que a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, muchas veces se reproducen. Normalmente en los estados tienes una Secretaría de Estado y tienes una Procuraduría. La Secretaría de Estado, ¿qué hace? La Secretaría de Estado es la que te emite tus licencias, permisos, autorizaciones, en términos generales. A nivel federal se llama Semarnat
que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que evalúa y autoriza. A Semarnat yo le voy a pedir mi autorización, le voy a pedir mi licencia, le voy a pedir mi permiso, le voy a pedir mi concesión. Y normalmente a Semarnat es a quien le voy a presentar mis cumplimientos de esas autorizaciones, le voy a pedir las prórrogas, etcétera. Abajo de Semarnat, que es la Secretaría de Estado, es decir, un desconcentrado de la Semarnat, es la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En términos llanos, es la Policía del Ambiente. Es la que va a venir, va a revisar, me va a imponer una sanción y me va a hacer un procedimiento administrativo y me va a imponer una sanción. Entonces, Semarnat emite los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones, sus prórrogas, sus modificaciones, todo relacionado. Profepa es la que me sanciona. A veces el cliente me dice, oye, ¿qué crees que vino Semarnat y me sancionó? No, ese es Profepa. Profepa es la que lo hace. Profepa es la que impone multas, la que impone clausuras, la que impone revocaciones de autorizaciones, etcétera. Otro concentrado de Semarnat es la Conagua. ¿Por qué es importante Conagua? Porque todas las regulaciones en materia de aguas las va a ver la Comisión Nacional del Agua, que evalúa y autoriza, es decir, es como Semarnat, porque te emite tus licencias, permisos, autorizaciones en materia de aguas nacionales, pero también te verifica y sanciona. Y, súper importante, también es un órgano fiscalizador autónomo, es decir, también tiene un área que se dedica a ver todo el tema de pago de derechos, que tiene la naturaleza de una contribución, son créditos fiscales y tengan cuidado, porque con agua para cobrar sus créditos fiscales es tan dura como el SAT o como el Seguro Social, ¿vale? Entonces, piensan que no, pero sí he visto créditos fiscales de 50, 100, 120 millones de pesos. ¿Por qué? Porque Conagua tiene la facultad de hacerte las famosas determinaciones presuntivas. ¿Qué significa eso? Conagua llega y dice, a ver, yo veo que no estás pagando derechos, o no tienes medidor, o tu medidor no sirve, o no tienes ni siquiera concesión, es una exportación de hecho. Entonces yo considero que estás utilizando 24/7 el máximo de tu capacidad instalada. Te hace números y eso te da cierto número de metros cúbicos al año. Eso lo multiplicas por lo que va el metro cúbico en el área de disponibilidad en la que estés y eso lo multiplicas por 5 años. ¿Por qué? Porque es el periodo que la autoridad te puede revisar. Y al quinto, cuarto, tercer y segundo año te van a aplicar la tarifa del momento, pero sus actualizaciones, sus recargos y sus multas. Todas las determinaciones que hace Conagua pueden ser altísimas, pueden ser créditos fiscales millonarios y normalmente no les damos la seriedad que tendría que tener, pero si la tiene, tengan mucho cuidado. Ahora, ¿qué ha pasado últimamente? Tradicionalmente, Conagua era la que te inspeccionaba y te ponía multas o sanciones por tema de aguas nacionales. Profepa no se metía. Últimamente Profepa ha asumido jurisdicción. Es muy discutible porque su reglamento interior sí permite hacerlo, pero es discutible si la Profepa puede aplicar las sanciones de la Ley de Aguas Nacionales y si no, Profepa solamente puede aplicar las sanciones que están en su ley, que no es la Ley de Aguas Nacionales, no es una autoridad del agua, sino en la LEGEPA o en otras leyes. Entonces tengan cuidado porque a últimas fechas, desde el sexenio pasado, sí llega Profepa, te realiza inspecciones en materia de agua, lo cual ha generado un descontrol impresionante porque llega con agua, te revisa, llega Profepa, te revisa exactamente lo mismo y se empiezan a dar resoluciones contradictorias o contradictorias, donde con agua te revisa y dice que todo está bien y Profepa dice que todo está mal o en viceversa, ¿va? Entonces, tengamos presente que, en mi opinión, técnicamente Profepa no tiene competencia en materia de agua, pero lo está haciendo. Y por último, como tema relevante, porque hay más, es la famosa Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del sector hidrocarburos. Esta es relativamente nueva. ¿Desde cuándo existe? Desde la famosa reforma energética de Peña Nieto. ¿Qué fue lo que se buscó? Digo, seguramente ustedes ya tomaron varias clases y módulos en este diplomado y les habrán platicado que la reforma energética fue lo mejor que le pudo pasar a México, que fue buenísima, etc, etc. Con independencia de lo que puedan pensar los demás maestros, la técnica legislativa fue terrible. Realmente fueron un compendio de leyes muy grandes, con poca técnica legislativa, poco cuidada y en estas ganas de llamar a la inversión, se pensó que lo ideal era
crear una nueva autoridad especializada, es decir, como Semarnat y Profepa veían por lo menos 13 industrias diferentes. Dijeron, vamos a hacer una especializada en el sector de hidrocarburos. ¿Para qué? Para que sea un facilitador. Porque imagínate un pobre funcionario público de Semarnat o de Profepa, que así como revisa hoteles, revisa una plataforma, una plataforma petrolera o revisa un pozo, entonces vamos a darle especialidad. En mi opinión fue un error generar una autoridad más. La idea era que fuera un facilitador y en los hechos fue un dificultador. ¿Por qué? Porque la CEA la generaron con ex-Pemex, ex-Profepos, entonces se llevaron las mismas mañas de antes más las mañas nuevas y lejos de facilitar a la industria, no sé si aquí haya regulados del sector hidrocarburo que quieran compartir su experiencia, pero la CEA la realidad es que lejos de facilitar, emproblemó varios procesos. En mi opinión, hubiera sido mejor hacer una subsecretaría, una subprocuraduría o una dirección general especializada, pero bueno, la idea fue crear esta autoridad. ¿Qué facultades tiene esta autoridad? Tiene las mismas facultades que la Semarnat y Profepa, pero solamente en el sector hidrocarburos. Y empezamos con el problema. Les decía que la reforma energética de Peña Nieto fue muy presumida, pero con una técnica legislativa deplorable. Si nosotros revisamos la ley de la agencia, la ley de la CEA, ¿cuáles son las actividades de hidrocarburos? Te dice, por ejemplo, transportar, almacenar y venta al público de petrolíferos. Primera gran pregunta, que ni siquiera la CEA se pone de acuerdo. Internamente sé que tienen sus discusiones. ¿Son conceptos mancomunados o alternativos? Es decir, para que sea sujeto de regulación por la CEA, tienes que conducir, transportar, almacenar y vender al público hidrocarburos, gasolina, combustible, etcétera. O basta con que realices solamente uno de esos. O significa que tu actividad principal sea la de transportar, la de almacenar, la de vender, para que seas un regulado y en consecuencia tengas que obtener tus autorizaciones de la CEA. En mi opinión, la interpretación tendría que ser que si tu actividad principal es transportar, almacenar, vender al público, entonces efectivamente eres un regulado y tendrías que seguir las disposiciones de la CEA y obtener tus autorizaciones, permisos de la CEA, y la CEA sería la que te tendría que revisar. ¿Por qué es relevante? Porque la CEA emite disposiciones administrativas de carácter general cuyo incumplimiento genera multas millonarias, de verdad millonarias. La última vez que lo revisé, me parece que la más baja era de 21 millones de pesos, cosa que no pasa con Profepa. Profepa, la multa más baja que te pone desde 50 UMAS, que son alrededor de 4,000 pesos. Entonces, la diferencia entre que tu multa mínima sea 4,000 pesos a que sea 21 millones de pesos es radical. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Para los que sean abogados, recuerden que las leyes como se interpretan conforme al texto de la ley. Y si no es claro, tienes que irte a la exposición de motivos, de debates, para entender la ratio legis, la razón del legislador. Si vamos a la exposición de motivos, tampoco hay mucho. Tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Porque realmente todas, bueno, casi todas las empresas, industrias de México, hasta los hoteles, o sea, de alguna manera almacenan petrolíferos e hidrocarburos. Tienes gas LP, tienes gas natural, etcétera. Entonces, si llegas al absurdo de pensar que el almacenamiento en sí mismo es objeto de regulación de la CEA, pues entonces prácticamente todas las industrias de México y hasta comercios, una panadería, ¿no? Necesitaría autorización de la CEA, cumplir con las DACs de la CEA, etcétera, lo cual sería un completo sinsentido. Sin embargo, insisto, la ley no da mucho criterio, la exposición de motivos no da mucho criterio. La CEA tenía unas directrices internas, estaba en internet, luego las quitó. Entonces, bueno, vivimos en la inseguridad jurídica total para el día que la CEA quiera asumir jurisdicción respecto de una empresa que a lo mejor es siderúrgica, ¿no? Que digamos que su actividad principal no son los hidrocarburos. Bueno, ahí la CEA pudiera tratar de imponerle sanciones millonarias y va a ser difícil defenderla con una normatividad tan amplia.
Siguiente. Entonces, ya que nos quedó claro cómo se distribuye las competencias en materia ambiental, cómo está la Constitución, las leyes generales, reglamentos, cuáles son las autoridades ambientales a nivel federal, ahora vamos a ver qué es el impacto ambiental. El impacto ambiental es el instrumento de política ambiental por excelencia. De hecho, es la principal autorización con la que se tiene que tener para cualquier obra o actividad. ¿Qué obra o actividad? Solo las que generen impactos relevantes. ¿Cómo sé que es un impacto relevante? Si checan el artículo 28 de la ley GEPA, van a encontrar un listado de 13 fracciones, donde solamente una está derogada, la 13 es todas las demás de competencia federal. Entonces, necesariamente hay 11 fracciones que te dicen que obras hidráulicas, oleoductos, gasoductos, carboductos, industria del petróleo, eléctrica, minería, bla, 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 requieren autorización en materia de impacto ambiental federal. Primer problema que nos topamos, ¿cómo sé qué es industria eléctrica? ¿Cómo sé qué es un gasoducto? ¿Cómo sé qué es un poliducto? Eso se puede resolver conforme al artículo 5 del reglamento de la ley GEPA en materia de evaluación de impacto ambiental. Ahí te va a decir, por obra hidráulica se entiende, pa, por oleoducto se entiende, paz, industria del petróleo comprende, tas. Entonces, ahí te va a decir cuáles obras o actividades se consideran de justamente de estos sectores, por decirlo así. Problema que tenemos, incluso el reglamento, cuando te regula sobre gasoductos o oleoductos, no te dice que de qué extensión, no te dice de qué diámetro. Entonces, los extremos son muy ejemplificativos. El problema son los puntos medios. Les pongo un caso. Creo que todos estamos de acuerdo que un gasoducto que viene de Tuxpan hasta la Ciudad de México, que ha de medir, no sé, 400, 500 kilómetros de largo, evidentemente es un gasoducto que requiere una autorización de impacto ambiental federal. Creo que eso es obvio. Pero ¿qué pasa con la industria que tiene una cometida de gas natural y tiene un gasoducto, es decir, un ducto que transporta gas de la cometida hasta sus hornos, que puede medir, no sé, 30 metros o 50 kilómetros? ¿Por qué? Porque algunas hay industrias muy grandes, algunas me platicaban, por ejemplo, AMSA, adentro de AMSA tenía como 80 kilómetros de vías férreas. Entonces, puedes tener una industria que se dedica a fundir, pero tiene un ducto interno para llevar su gas a sus hornos y ese requiere autorización de impacto ambiental. Bueno, la ley, el reglamento no lo establecen. Si es algo muy chiquito como el gasoducto que todos tenemos en nuestras casas, de la cometida de la puerta o del tanque estacionado que tengamos al boiler, pues es creo bastante obvio, porque sea absurdo que requeramos una autorización. Pero ¿qué pasa con las que miden 100 metros, 200 metros, 1 kilómetro? Y eso no hablo de las pulgadas de ancho del ducto. Entonces, principal problema, nuestras leyes y nuestros reglamentos enlistan ciertas instalaciones, pero no te dan mayores elementos para saber si lo requieres o no. Entonces, ya es un tema de estrategia. Si lo pides, no lo pides, ante quién lo pides o de plano no dices nada. Muchos clientes prefieren no pedir nada, pero por lo menos tener preparado el argumento de la razón por la cual no lo requiere. Ahora, ¿qué pasa si necesito una autorización de impacto ambiental? Ok, lo que necesito es preparar y presentar una manifestación de impacto ambiental. ¿Qué es la manifestación de impacto ambiental? La verdad es que es muy sencillo entenderla. La manifestación es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué hay donde lo voy a hacer? ¿Qué impactos ambientales voy a ocasionar? ¿Y cómo los voy a compensar, atenuar y mitigar? Prácticamente es decir, qué, cómo, cuándo y dónde. Ejemplo muy sencillo, pensamos en un hotel, ¿no? Oye, voy a hacer un hotel. ¿Dónde? Ah, en Acapulco. ¿Qué había antes? No, pues no es lo mismo que ya hubiera otro hotel, a que hubiera un plantío de cocos, hubiera palmeras o que hubiera vegetación nativa. No es lo mismo. No es lo mismo en Acapulco, en la zona de la bahía que está altamente impactada, que quieras hacer uno a la mitad de la de Nayarit. ¿Ok? Ah, perfecto. Entonces ya sé dónde. ¿Qué hay ahí? Tal ecosistema. ¿Cómo es el ecosistema? ¿Cómo se comporta? ¿Qué especies de flora y fauna hay? ¿Están protegidas? ¿No protegidas? Ahora, ¿qué voy a hacer? No es lo mismo el impacto ambiental de un hotel, vamos a pensar, un hotel boutique, chiquito, dos, tres cuartos, dos, tres cabañitas, etcétera, a el Mayan Palace o una construcción de, no sé, 1,000 llaves, 2,000 llaves, 3,000 llaves, ¿no? Entonces,
¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y a partir de eso, ¿qué impactos ambientales voy a causar? Ah, pues fíjate que voy a deforestar, tal especie va a migrar, voy a reubicar, etcétera. Ah, ok. Y ahora dime tú, ¿cómo vas a compensar, atenuar o mitigar esos impactos? Ahora, todos los proyectos tienen impactos, por más verdes que sean. Tengo varios clientes que me quieren decir que su hotel es ambiental porque tiene celdas solares y es de adobe, etcétera. No importa. El simple hecho de que yo vaya a un lugar donde no estaba antes genera un impacto. Y esto es importante. ¿Qué es un impacto? Si ustedes ven las noticias, van a ver un montón de personas diciendo, es que el Tren Maya genera impactos y tal proyecto genera impactos. Un impacto es un concepto neutro. ¿Qué significa esto? No es ni malo ni bueno en sí mismo. Un impacto se define como una modificación del hombre o la naturaleza. Es decir, cualquier clase de modificación antropogénica, es decir, con origen en el hombre o en la naturaleza, va a ser un impacto. ¿Cuándo se va a regular? Cuando ese impacto está relacionado a las horas de actividades que ya comentamos. Entonces, en el sector energético, las energías renovables, pensamos que por ser energías verdes o energías limpias, no tienen impactos, pero sí tienen modificaciones. Ejemplo, la generación de energía eólica. Normalmente los aerogeneradores van a estar donde hay mayor viento, donde hay mejores emplazamientos. ¿Dónde hay mayor emplazamiento? Por ejemplo, hay en Zacatecas, hay en La Rumorosa, en el istmo de Tehuantepec. Pero donde hay viento, hay aves. Y normalmente las aves son aves migratorias, es decir, aves que vienen desde Canadá o Estados Unidos en las épocas de invierno. Entonces, sí llega a haber colisiones con los aerogeneradores. Entonces, por más de que pensemos que las energías verdes renovables son limpias, también tiene su nivel de impacto. Tú tienes que decirle a la autoridad, de autoridad, fíjate que voy a poner un parque eólico en Juchitán o en La Ventosa. Y este va a tener tantos aerogeneradores, etcétera. Y también tienes que decir qué especies has detectado, tanto de aves como de murciélagos, digamos, también le llaman quirópteros. ¿Por qué? Para establecer cuál es la incidencia de colisión. Van a encontrar, por ejemplo, los que se dediquen a esto, que el nivel de individuos afectados o colisiones en lugares como el Istmo de Tehuantepec es muy alta en relación a la bibliografía de otras zonas como España, Portugal, Francia, etcétera. Es grande en relación al número, pero no en relación al porcentaje. Si tú ves el número de individuos, no sé, estoy inventando, en Juchitán vas a encontrar 100 y en Francia vas a encontrar 10. Pues sí, pero en Juchitán vuelan 10 veces más aves que en Francia. Entonces, el impacto realmente, si lo ves en porcentaje, tiende a ser el mismo. No importa, yo tengo que informar a la autoridad, decir este posible impacto y cómo lo voy a compensar, atenuar o mitigar. ¿Cómo se hace? Normalmente te piden que reduzcan la iluminación de los aerogeneradores, salvo por temas de aviación. ¿Por qué? Porque normalmente las luces atraen a los insectos y atrás de un insecto puede venir otro animal para comérselo y ese va a colisionar con el aspa. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, si ponen un gasoducto, si yo voy a establecer un gasoducto, son famosos proyectos lineales. ¿Por qué? Porque son importantes o generan impactos ambientales relevantes porque diseccionan ecosistemas. Para que tú pongas un gasoducto, una carretera, una línea de transmisión, forzosamente tienes que meter máquina, destruir la vegetación, hacer una línea que puede ser de varios de varios cientos de kilómetros y después poner algo ahí y luego evitar que crezca, ¿no? Entonces, eso impide la interacción entre la flora y la fauna. Si ustedes van a Chiapas, van a poder ver que en algunas zonas hay unas lianas arriba de la carretera, unas como sogas. Te preguntas, ¿para qué son? Ah, son para que los changos pasen, para que un chango pase de lado al otro. Si ustedes iban, ya no lo he visto, pero bajando de Cuernavaca hacia Tepoztlán, se construirán pasos de fauna. Cuando vienen por la carretera y ven de repente unos, abajo que son como unos encofrados chiquitos que dices, ahí no pasa ni un carro ni pasa una vaca, para que pase la fauna. Y así, depende del proyecto, dónde esté y de qué se trate el impacto ambiental que va a causar. Los fotovoltaicos también pensamos que usar energía solar, celdas solares, no generan ningún impacto ambiental. Sí los generan. Como normalmente están en zonas de mucha insolación, los pájaros vienen volando y ven que refleja la celda y ellos creen que es un cuerpo de agua. Entonces, ¡pum!, se dejan caer en picada como kamikazes y se desnucan.
contra las celdas solares. Entonces, insisto, no importa qué proyecto hagamos, siempre va a haber impactos. Tengo que identificar esos impactos adversos y decir cómo los voy a compensar de mitigar. En este caso de las celdas solares, normalmente ponen disuadores de sonido, el ave piense que por ahí hay un depredador natural de ellos. A veces ponen estos como un espantapájaros, pero como si fueran halcones, que se mueven con el viento. Sí parecen. El problema es que poco tiempo después la fauna se acostumbra y ya ves al pajarito en la cabeza del halcón de plástico. Pero bueno, son las medidas que uno tiene que establecer. Una vez que ya preparó la manifestación de impacto ambiental, que es importante entender que puede durar de entre 3 meses a un año su preparación. ¿Por qué? Porque es un estudio no solamente bibliográfico, es un estudio también de campo y si no lo haces bien, te pueden acusar de que no hiciste una metodología adecuada. ¿Por qué? Porque no hiciste recorridos ni análisis en las 4 estaciones del año o en las animales con hábitos diurnos y nocturnos, etcétera. Ejemplo, si ustedes van ahorita hacia Valle de Bravo, probablemente ya no encuentren ninguna mariposa monarca, pero si van en diciembre, sí las van a encontrar. Por eso es importante que depende el proyecto, depende la magnitud, también la importancia de la manifestación de impacto ambiental. Si es un proyecto chiquito, relativamente pequeño, que no tiene mayor problema, ejemplo, unos aerogeneradores, no sé, 10, 15 aerogeneradores, con una transmisión muy chiquita a la estación de CFE, probablemente lo puedas hacer entre 3 y 5 meses. Pero si ya es un proyecto mucho más grande, entonces sí vas a necesitar forzosamente una evaluación de impacto ambiental que yo recomendaría que abarcara por lo menos las 4 estaciones del año. Ahora, una vez que presento la manifestación de impacto ambiental ante la autoridad, ¿ante cuál autoridad? Semarnat o ASEAS, hidrocarburos, empieza lo que se llama la evaluación de impacto ambiental. Y en esa evaluación de impacto ambiental viene lo que se llama la participación ciudadana. ¿Qué significa? Significa que la ciudadanía se puede y se va a enterar de tu proyecto y se te puede oponer. ¿Cómo se entera? Por dos razones. Primero, porque tú tienes la obligación de publicarlo en un periódico de amplia circulación de la localidad, tipo un edicto, tipo un aviso oportuno, etcétera, y la Semarnat hace lo propio en la separata de la Gaceta Ecológica que aparece en internet. Entonces ya desde ahí las ONGs o demás vecinos pueden ver que al lado de su casa va a pasar una torre de transmisión, va a pasar un gasoducto, etcétera. Y cualquier persona de la comunidad puede pedir que se abra a consulta pública. ¿Qué significa consulta pública? Que te pueden pedir que pongas a disposición de todo el mundo tu manifestación de impacto ambiental. Es decir, donde vas a decir qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuáles son las medidas de compensación, atenuación y mitigación que estás proponiendo. ¿Para qué? Para que las personas de la comunidad puedan proponer medidas de compensación, atenuación o mitigación adicionales. De manera paralela, si pueden pedir, que normalmente se traduce en que la autoridad, por la importancia y trascendencia del proyecto lo quiera, una reunión de información. ¿Qué significa eso? Eso significa que la Semarnat o la SEA va a organizar con las autoridades municipales un foro donde tú como regulado o como promovente expongas ante la comunidad el proyecto, de qué se trata y la comunidad pueda en vivo hacerte preguntas donde tú puedas contestarlas, desahogarlas, etc. Suena muy loable el fin de la reunión de información, pero en los hechos, normalmente las ONGs o demás grupos opositores aprovechan para tratar de reventar las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque si no se cumple con la evaluación de impacto ambiental de forma adecuada, es suficiente para que te impugnen tus autorizaciones, permisos y licencias, lo cual lo vamos a ver al final de la plática de hoy, ¿ok? Entonces, si nos vamos a reunir de información, hay que tener mucho cuidado, porque normalmente lo buscan para reventar y también para que la autoridad le tiemble la mano, pensando que hay un tema social, cuando muchas veces no lo hay. Me ha tocado estar en reuniones de información donde hay más reporteros que opositores, donde una persona sube y dice yo estudio en la UNAM y luego el periódico dice la UNAM en contra del proyecto.
donde va el presidente municipal, que normalmente se hacen seguir por gente que los cuida, por autoridades municipales, y después luego los medios de comunicación diciendo, el presidente municipal trató de reprimir a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengan mucho cuidado con los que ya han tenido la oportunidad de vivir alguna noticia, se dan cuenta cómo los medios de comunicación transgiversan y dicen cosas que son ciertas en lo general, pero completamente falsas en lo particular. Entonces eso te hace dudar en muchas ocasiones. Entonces tengan cuidado con esto porque una reunión de información mal llevada te puede impedir tu proyecto. Entonces, la evaluación de impacto ambiental, ¿cómo funciona? Es un plazo de hasta 180 días hábiles. ¿Por qué? Porque la evaluación dura 60 días, que se puede interrumpir por los 60 días por requerimiento de información adicional y se puede ampliar por otros 60 días de evaluación. Entonces, ejemplo, yo presento una medición de impacto ambiental y la autoridad tiene 3 meses para resolver. Pero antes de esos 3 meses me puede pedir, que normalmente lo hace, que le presente más información, que ahonde en esto, que ahonde en aquello, etcétera. Ya que me lo pide, yo tengo otros 3 meses, 60 días hábiles, para deshogarlo. Y una vez que lo ingreso, la autoridad puede pedir otros 60 días hábiles para emitir la resolución, que puede ser afirmativa, puede ser negativa. Ahorita lo vamos a ver. Tristemente, antes del sexenio pasado, sí cuidaban un poco más los tiempos. La verdad es que en el sexenio de Calderón, y no es comercial, sí se cuidaban un poco más los tiempos. La Semarnat se cuidaba más de que sí cumplir en tiempo, porque el órgano de control interno los molestaba mucho con eso. Ya con Peña se relajaron las formas y ya no les importaba tanto cumplir con los tiempos. Y ya después, en el sexenio después, ya la verdad es que los tiempos no se, es muy raro que se cumplan. Hay evaluaciones de impacto ambiental que duran la vida y la autoridad, sobre pretexto de que al final del plazo hay una negativa ficta y que tú podrás impugnar esa negativa ficta, pues no, suele acontecer que no te responden, lo que deja a los gobernados en un estado de indefensión total, porque si te dicen que no, por lo menos ya te dijeron que no y ya sabes por qué te dijeron que no. Problema cuando no te dicen nada. Entonces, eso ha generado muchos retrasos. También he de decir que esta administración sí se está esforzando en sacar todo el rezago que tiene. Creo que eran 5,000 y tantos trámites, si no mal recuerdo. Pero sí hay un rezago súper importante para dar un poco de certeza y seguridad a los promoventes. Entonces, una vez más, de que presento la manifestación de impacto ambiental a que me da la resolución, tendrían que ser hasta 9 meses. Más entre los 3 meses o un año que me tardo en preparar la manifestación, calculen 2 años. ¿Por qué es importante esto? Porque hay varios clientes que me han buscado diciendo, oye, es que tengo un problema. Ah, ¿cuál? Requiere una autorización de impacto ambiental para 3 meses. Imposible. Eso es imposible. Y el gestor, abogado, despacho que les diga que en 3 meses les prepara la manifestación y se las obtiene, o les está engañando o les va a dar una autorización de impacto ambiental falsa, que ya he escuchado que por ahí pasa, que algunas personas emiten documentos que tienen toda la visión, parece que son originales y no lo son. Y a veces las empresas utilizan esos documentos para defenderse y se meten en problemas penales bastante serios. Entonces, para tener claridad, para que ustedes puedan planificar sus proyectos, piensen entre 1 y 2 años para obtener la autorización de impacto ambiental con una buena manifestación y un buen seguimiento, porque si no se puede quedar ahí mucho tiempo. Ahora, ¿qué va a regular la autorización en materia de impacto ambiental? La autorización va a regular las etapas que son preparación del sitio, construcción y mantenimiento y abandono. Para cada etapa te van a dar una vigencia. Cuidado. Bien común que las personas, los consultores sobre todo, pidan plazos muy chiquitos y digan preparación del sitio 10 meses, un año, 2 años. Luego llega Trump, se cae la bolsa, el promovente ya no quiere, etcétera. Se alargan los plazos y tienes que estar pidiendo modificaciones de plazo. Y cada modificación es un Via Crucis y un Jesús en la boca que te la vayan a dar. Moraleja, pidan lo más que puedan. No va a tardar 2, pide 4, pide 5, pide 6, no pasa nada. Si tienes un derecho y haces menos, no tendría que pasar nada. Se llama subejercicio de un derecho. Problema cuando tienes un derecho y haces más. Ahí sí tenemos problemas, tenemos incumplimientos. Entonces,
Recomendación, y apúntenlo por favor, siempre pedir en las manifestaciones de impacto ambiental más del tiempo previsto. Si yo creo que mi proyecto, que mi yacimiento solo va a durar 10 años, pide 20. No pasa nada, pide 20. Al inicio y al término de cada etapa, tienes que presentar un aviso de inicio y de término de etapa. No pasa nada, si tenía 20 años y a los 8 años se agotó, a los 8 años presento mi aviso de término de etapa y se acabó, no pasa nada, ¿va? Entonces tengan cuidado de eso. Y que hoy en día ya la autoridad está fijando mucho en la etapa de abandono. ¿Por qué? Porque antes realmente los proyectos no se fijaban en eso. Hoy ya te piden que digan, ok, va, perfecto. Y cuando tu plataforma petrolera no le está, ¿qué vas a hacer? ¿Se va a quedar ahí? ¿La vas a hundir? ¿Qué vas a hacer con los pozos? ¿Los vas a cegar? ¿Los vas a retirar? ¿Los vas a relocalizar? Con tus torres eólicas, tus aerogeneradores, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a dejar ahí? ¿Los vas a desmantelar? ¿Dónde los vas a llevar? ¿Cómo los vas a disponer? Entonces, es muy importante ya hoy en día también tener claridad qué voy a hacer en la etapa de abandono. Como les decía, las vigencias importantísimas. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos sin autorización de impacto ambiental por no fijarnos en las vigencias. Ahora, ¿qué va a traer la autorización de impacto ambiental? La autorización de términos y condicionantes. Y esos términos y condicionantes van a ser obligaciones que pueden dar, hacer o no hacer. ¿Por qué es importante hacer el distingo? Porque yo tengo que acreditar, es decir, tengo que evidenciar que estoy cumpliendo con las obligaciones de las condicionantes. ¿Ok? Entonces, si es una obligación de dar, normalmente es preséntame, dame, etc. Eso es muy sencillo. Preparas un escrito. Ese escrito tiene un acuse, ese acuse te lo sellan y con eso acreditaste haber presentado en tiempo y forma. Problema, ¿qué pasa? Una obligación de hacer. Ejemplo, da una capacitación, pon letreros sobre la fauna, avisa sobre estos. Si solo es de hacer, pero no implica un entregar, también lo tengo que documentar. Si es un curso, pues tomo fotos del curso, de la gente sentada, del temario, lista de participación, bla, 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 ¿no? Si es un tema de colocar señalamientos, pues le tomo foto a los señalamientos, etc. Y obligaciones de no hacer. ¿Qué significa una obligación de no hacer? Prohibiciones. En términos generales, los abogados decimos, los hechos negativos no son sujetos de prueba. Entonces, no tengo que hacer nada, solo que no me cachen haciéndolo. Una vez un amigo de Profepa me platicaba que llegaron a un hotel y los atendieron los albañiles. Hicieron la inspección, hicieron su recorrido y al final del recorrido los albañiles invitaron a los inspectores a comer. ¡Ay, qué van a comer! Tortuga asada. Los inspectores cazaban tortugas, lo cual, sobre decir, está prohibido, es delito federal, y las asaban. Entonces, normalmente tienes prohibiciones de no puedes cazar flora y fauna. Si te cachan haciéndolo, entonces ya tienes una responsabilidad administrativa y penal que vamos a ver al final. Entonces, las prohibiciones no las tengo que evitar, solamente que no me cachen haciéndolo. ¿Ok? Ahora, es importante que tengan en claro que los proyectos no son pétreos. ¿Qué significa esto? Que pueden cambiar. Si voy a cambiar un proyecto una vez emitida la autorización, tengo que ser muy elegante y fino al momento de decidir qué hacer. Yo siempre le digo a mis abogados que el derecho es un arte y todo el mundo piensa que arte es una cuestión estética. No, el arte se define como la elección adecuada de medios para llegar a un fin. Entonces, si voy a hacer una modificación, un cambio a mi proyecto, tengo tres posibles opciones. O presento una modificación, o presento una exención, o presento un aviso de no requerimiento. Depende qué clase de modificación sea o qué cambio sea, qué voy a presentar. Si es un cambio sustancial a lo efectivamente autorizado, es decir, antes tenía 3 pozos, ya voy a tener 7. Eso es un claro caso de una modificación. Oye, fíjate que en mi línea voy a poner más generadores, voy a aumentar mi capacidad instalada. Eso es un claro caso. Voy a hacer otra instalación. Eso es un claro caso de una modificación. Pero si es una sustitución de infraestructura, una rehabilitación o un mantenimiento, entonces procede una exención.
problema que tenemos, sobre todo con los amigos que se dedican al sector de hidrocarburos. Hay mantenimientos mayores y mantenimientos menores. Entonces, y todo esto te lo tienes que presentar y te lo tienen que contestar. Entonces, ¿en cuánto tiempo me lo contestan? Según el reglamento, una modificación te la contestan entre 10 y 20 días hábiles. Dependiendo, te van a poner más condicionantes. Una extensión en 10 días hábiles. En la realidad, puede pasar un sexenio y no te van a contestar, ¿no? Entonces, problema, ¿qué aviso y qué no? Muchas veces los clientes quieren avisar cosas que en mi opinión no son avisables. Oye, le voy a cambiar las bujías al carro, cámbiaselas y ya. ¿Por qué? Porque técnicamente no es una ampliación, no es una modificación, sí es una sustitución de infraestructura, pero no es una sustitución de infraestructura, digamos, de importancia o que verse sobre lo que efectivamente se evaluó. Oye, voy a cambiar las tuercas, ya no son del 5, ahora son del 7. Semarnat y la SEA, no sé si hay alguien de la autoridad aquí escuchando, pero las autoridades siempre van a interpretar sus facultades de la manera más amplia posible. Las autoridades no tienen facultades para autorizar la ingeniería de detalle. Es decir, si el ducto es de cobre o el ducto es de PVC, la autoridad, salvo que hay un tema de riesgo industrial, etcétera, pero en términos generales, la autoridad no tendría por qué tener facultades para hacerlo. Es muy ambivalente porque muchos personas quieren mantener a la autoridad informada de absolutamente todo y muchas autoridades quieren que les informes de absolutamente todo, pero a las autoridades las empapelas. ¿Por qué? Porque ellos tendrán que contestarte y creo que trabajo tienen y de sobra. Y a los particulares los metes en un problema. ¿Por qué? Porque a veces presentas incluso avisos no requerimiento que en mi opinión y por definición no tendrán que ser contestados, aunque la autoridad semarnat sea, consideran que sí. ¿Y qué pasa si tú avisas algo que crees que no requiere autorización, vas y lo haces, y 6 meses o un año después te contestan que no puedes hacer lo que efectivamente ya hiciste, y además ya lo documentaste? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con qué aviso y qué no, conforme a la ley. Los que tengan dudas, la modificación, el fundamento es el 28 del reglamento de la JEPA en materia de evaluación de impacto ambiental, y la extensión y el uso del artículo 6. Es un artículo muy difícil de entender, en mi opinión está muy mal redactado, y por estar tan mal redactado, la SEA lo ha utilizado como cajón del sastre. Todo lo que no sabe cómo se come, lo mete como extensión. Entonces, insisto, hay que tener cuidado. También algo que le pasa mucho a los regulados, para todos los amigos que sean ingenieros petroleros, estén aquí escuchando, es que no sé por qué tienen ese afán de ir y preguntarle absolutamente todo a la SEA. Y la SEA, depende de la administración que sea, es más o menos amable al recibirte y orientarte. El problema es que a la hora de firmar, ya no quieren firmar lo que te dijeron que sí procedía. Entonces, he visto clientes tomar decisiones multimillonarias basados en lo que les dijo la SEA en una reunión, pero a la hora de que lo presentan en papel y en blanco y negro, ya no les quieren firmar. Entonces, tengan cuidado, siempre toda su estrategia ante una autoridad tiene que tener una base sólida técnica y una base sólida legal. ¿Por qué? Aquí es donde los ingenieros, perdonen los que sean ingenieros o biólogos, nos enfrentamos con los abogados. La relación entre un abogado ambiental y un ingeniero o un biólogo es la misma relación que hay entre un contador y un fiscalista. Todos los contadores le juegan al abogado, pero ningún abogado le juega al contador. Todos los biólogos y los ingenieros le juegan al abogado, pero ningún abogado ambiental le juega al biólogo o al ingeniero ambiental. Entonces, tiene su chiste. ¿Por qué? Porque al final, si algo sale realmente mal, esto lo va a ver un abogado. ¿Quién lo va a ver? Esto lo va a ver o en la sala especializada en materia ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o en un juez de amparo. Al final ya son abogados. Entonces, si algo sale realmente mal, quien va a decidir si se puede, no se puede, si la autoridad hizo bien o mal, va a ser un abogado. ¿Y en qué se va a basar? ¿En qué dice la ley? ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué dice la normatividad y cómo se interpreta? El valor de decir, yo fui ante la SEA y la SEA me dijo, en ventanilla me comentaron, incluso mandé un correo y me contestaron esto, no tiene ningún valor legal. Entonces, es muy importante que todas las estrategias estén basadas en lo técnico, en lo legal. Si ustedes además quieren consultar la autoridad, adelante, pero que lo que vayan a ingresar al final esté consensado por su grupo
de especialistas y no solamente porque así se los recomendó la autoridad. Ahora, ¿qué pasa si no tengo o no cumplo con mi autorización de impacto ambiental? Lo tradicional es una multa. ¿Multa de cuánto? Ya les dije, es entre 50 y 50,000 UMAS, o 30 o 50,000 UMAS, que son entre 4,000 pesos y 5 millones de pesos, 5 millones y medio más o menos, ¿no? Entonces tampoco es tanto dinero, para algunas empresas puede ser cualquier cosa, sobre todo las industrias o el sector de hidrocarburos, para otras más pequeñas puede ser una multa relevante, pero bueno, normalmente las multas es lo que menos preocupa. ¿Qué les preocupa? Las clausuras. ¿Cómo te pueden imponer la clausura? Te la pueden imponer esa como una sanción o como una medida de seguridad, ¿ok? Entonces, sanciones normalmente son multas, pueden ser también clausuras si no tienes autorización de impacto ambiental, ya sea porque nunca la sacaste, ya sea porque la tenías y se extinguió, es decir, se venció el plazo y no renovaste, o ya sea porque tu autorización de impacto ambiental no ampara todo tu proyecto. Me pasa mucho. Oye, saqué una autorización de impacto ambiental para 10 pozos. Ah, pero tengo 15, tengo 12, tengo 11. Bueno, los pozos huerfanitos, esos te los clausuran. ¿Es una clausura ilegal? Sí. ¿Por qué? Porque con base en la DGEPA, la falta de autorización de impacto ambiental no genera clausura, pero sí es la práctica administrativa. ¿Qué es lo que te hace realmente ser experto como abogado? Es saber qué establece la ley, qué interpretaciones jurídicas admite, cuál es la interpretación administrativa preponderante de la ley en ese momento y cuál es la interpretación que le están dando los jueces y los tribunales. Entonces, yo les podría decir, oye, la falta de autorización de impacto ambiental genera clausura, de jure no, es decir, conforme a derecho no, de facto sí. Es la interpretación de la autoridad, es la interpretación, y a los jueces les tiembla la mano horrible para levantar una clausura por materia ambiental. ¿Qué más te pueden imponer? Medidas correctivas urgente de aplicación o medidas de seguridad, que también pueden ser clausuras. ¿Por qué es importante esto? Porque la clausura como sanción me la pueden imponer después de un procedimiento administrativo, es decir, van, me visitan, me levantan un acta, me emplazan y después de que me emplazan, me defiendo, garantía de audiencia y al final, ¡pum!, pueden clausurarme. Pero si me la imponen con medida de seguridad, lo hacen al momento de la visita. Llega la autoridad y te clausura en ese momento argumentando riesgo. Técnicamente, el riesgo lo tendrían que observar, tendrían que ver que en ese momento, ejemplo, llega la autoridad y estoy talando árboles, obviamente me tendría que clausurar con medida de seguridad para que no continúe talando. Si llega la autoridad y ya talé, técnicamente no tendría que clausurarme. Aquí el problema, ¿cuál es el problema que tenemos? Que las autoridades, su principal fuente de derecho, contrario a lo que nos enseñan en la escuela, no es la ley, no es la jurisprudencia, es la costumbre. Entonces llega un nuevo chavo a Profepa, la CEA, con agua Semarnat, y la persona que lleva elaborando 10, 15, 20, 30 años le dice, es que aquí lo hacemos así, pero ya nadie revisa la ley. Entonces, a veces ni siquiera se han fijado que ya les cambiaron la ley, que ya dice otra cosa, ellos siguen actuando conforme a la costumbre de la dependencia. Y mover las inercias es complicadísimo. Un subprocurador jurídico trató de cambiar esto, mandó directrices internas, guías, documentos, oficios, y no pudo cambiar la costumbre de las autoridades de si no tienes autorización, te clausuran. Entonces tengamos mucho cuidado porque un proyecto que te clausuren desde la visita es un golpe muy fuerte para el proyecto. Alguna vez un cliente me decía, es que por la clausura perdimos $1,000 millones en un día. Y yo le dije, ¿a poco produces tanto en un día? Me dice, no, pero cotizó en bolsa. Y tuve que anunciar la clausura en la bolsa y las acciones se cayeron de 7 a 5. Con eso, pues sí, sí puedes perder miles de millones de dólares en un día. Entonces, tengamos cuidado con la clausura. Obligaciones paralelas al impacto ambiental. Esto es relativamente nuevo, ya no tan nuevo, que es la famosa consulta indígena y la evaluación de impacto social.
Están normadas sobre todo para el sector de hidrocarburos. Ya ven que nos acaban de cambiar las leyes apenas en marzo, entonces hay leyes nuevas. Quien te diga que sabe, no sabe, y quien te diga que sabe cómo se interpretan, te está mintiendo. No sabemos ahorita cómo interpretar, pero bueno. En la industria eléctrica y de hidrocarburos sí se regula la consulta indígena y la evaluación de impacto social. La consulta indígena es un problema, no, no, ¿por qué? Porque tienes que ir a la comunidad de manera previa, buscando un consentimiento libre, previo e informado. Pero la consulta tiene que ser culturalmente adecuada. ¿Eso qué significa? ¿Quién sabe? Si hay antropólogos aquí, sociólogos, nos podrán ellos ilustrar. No es lo mismo una consulta en Mérida, donde hay mayas, en Oaxaca, donde hay mijes, en el Sonora, donde hay yaquis, etcétera. Entonces es un problema porque ¿cómo determinas a quién consultar? Las disposiciones administrativas de la Guerra General de Elaboración de Impacto Social te hablan de área núcleo, área de influencia indirecta, directa y directa. Entonces dicen, solamente consulta al área núcleo y al área de influencia directa, pero no tienes un parámetro objetivo de tantos kilómetros a la redonda, etc. Entonces, tuve un proyecto en Valladolid, Mérida, bueno, Yucatán, donde se consultó a los mayas y después de que dieron todas las autorizaciones, otros mayas dijeron que no habían sido consultados. Problema, pues hay mayas en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Guatemala y Belice. ¿Cómo consultas o sabes a quiénes consultar? Entonces, es un problema donde la normatividad no está clara, no hay criterios objetivos y varios opositores en esos, digamos, claroscuros se cuelan, promueven demandas de amparo, solicitan que se suspenda la ejecución del proyecto por una jurisprudencia del HH Corte que tenemos estableció que te pueden suspender, es decir, te pueden parar el proyecto de aquí a que se resuelva el juicio sin necesidad de ninguna garantía, es decir, nada más con el dicho de los opositores mientras se resuelve. Y los opositores lo que hacen es llenan el juicio de periciales. Ahí te encargo que se resuelvan. Entonces puedes estar parado 3, 4, 5, 6, 7, 10 años, nada más porque hay un juicio. Como ya lo presentaron, ya no hay impulso procesal por parte de los quejosos, ahí los dejan y te pueden paralizar un proyecto. Entonces, como siempre, estas medidas, en mi opinión, demagógicas, que pueden sonar bien eh, y que además en algunos casos son más que necesarias, también llegan a abusos por el otro lado. Sí es verdad que durante muchos años las empresas abusaron, sí, sí es verdad. ¿Por qué? Porque las empresas sabían que por más de que les impugnaran sus autorizaciones, no iban a suspenderles los proyectos porque tenían que dar una garantía a los opositores, es decir, dar un dinero para responder por los daños y perjuicios que les pudieran causar. Y esos proyectos pues, fijaban unas cuantías multimillonarias que nadie podía dar. Entonces, sí había mucho abuso de las empresas que hacían lo que querían y no les importaba. Y hoy en día el abuso es del otro lado, ¿no? Pero bueno, así pasa, es un poco la ley del péndulo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí con impacto ambiental. ¿Alguna duda, algún comentario? Y yo, profesor, soy Animadillo, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, ya una de las preguntas ya me respondió sobre el tema del impacto ambiental y hasta dónde se tiene que justamente medir o cuantificar el impacto, ¿no? O sea, ya mencionó que pues no está como claramente determinado este, la zona o donde se debe de medir el impacto, ¿no? O sea, hasta dónde sí llega a determinarse, que ya me lo dijo con las disposiciones, ¿no? La otra era, en las modificaciones que se pueden hacer a la manifestación de impacto ambiental, cuando quieres hacer, entiendo perfecto, cuando haces ampliaciones, por ejemplo, de, no sé, de 10 a 15 pozos o demás, pero si, por ejemplo, quieres hacer una disminución, eso entraría en la parte de nada más de modificación. A ver, otra vez, perdón. O sea, por ejemplo, cuando quieres hacer una ampliación, o sea, en tu Sí. manifestación, pues sí, o sea, tienes que solicitarlo y demás, y eso a la autoridad. Pero si tú quieres hacer una disminución, por ejemplo, en lugar de
tener 10 pozos o quieres tener 5 o en lugar de 20 aerogeneradores tienes que tener 10. Obviamente, pues el impacto ambiental adverso es como, o sea, se reduce, ¿no? Claro. Eso se tiene que solicitar también, o sea, lo avises en la modificación. En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque como les decía, es el subejercicio de un derecho. Si yo tengo derecho a 10 y solo hago 5, como bien lo dices, no hay ningún impacto ambiental adicional o relevante, técnicamente no tendría que avisarlo. El problema es que la voluntad recaudadora de la autoridad no tiene límites y te pudieran tratar de imponer una sanción por eso. En mi opinión es muy defendible. En otras administraciones yo les hubiera dicho, ¿sabes qué? Mejor no avises. Ahorita sigo diciendo, mejor no avises. Y si vas a avisar, entonces el trámite es el aviso, no requerimiento. No te vayas por una exención o por una modificación, porque esas forzosamente requieren respuesta. Y técnicamente no podrías hacerlo hasta que no la tengas. Ahora, no es lo mismo no instalar que desmantelar, ¿va? Entonces, si es un tema de desmantelar, ahí sí mira por una exención, porque pudieran decirme que el desmantelamiento en sí mismo genera una serie de impactos que quieren evaluar. Pero si solamente es no instalar, mira por un aviso, ¿ok? Ok, va, perfecto. Insisto, si queremos Ujú. avisar, ¿eh? En una de esas, ni aviso. Depende del caso. Porque, por ejemplo, si llegara a haber un acto, o sea, en donde se atiende que se hace una disminución, pero y la autoridad emite un nuevo acto autorizando como esa disminución, estaríamos hablando, por ejemplo, de un acto administrativo distinto, ¿no? ¿En O qué sea, al sentido? primero, por ejemplo, donde No, te no, autorizaron. no, 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 porque a ver, la autoridad no te emite otra autorización, solamente te emite un oficio diciendo que se aprueba lo que estás pidiendo. Es decir, lo que te emite no sustituye al viejo, es como un adendum, Ujú. ¿va? Entonces, Entonces, ahora, si tú presentas y te dicen que sí y ya lo hiciste, no tienes ningún problema. El problema es cuando tú presentas, te dicen que no y ya lo hiciste. ok, va. Entonces, por eso hay que tener cuidado con qué aviso, cuándo aviso, no aviso. Ejemplo, ¿no? Tengo clientes que de repente van a meter van a hacer un limpiado de turbinas, pero no es que ni siquiera cambio de aceite, no, 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 o sea, van a literal una máquina que llega y echa agua y te limpia el aerogenerador. Ah, pues ni avises, mano, échatelo, ¿no? No, técnicamente no tienes por qué avisarlo y avisarlo te va a meter en más ruido, o sea, le va a dar más suspicacia a la autoridad que beneficios. ¿Va? Ok, va. Muchas gracias. A usted. ¿Alguien más? Bueno, cambios en terrenos forestales. Esto, digamos, punto rápido, tenemos poco tiempo bueno, ya nos comemos la mayor parte del tiempo, lo más importante, pero ahorita nada más quiero que lo entiendan en general. Al final vienen mis datos de contacto. Por favor, si quedan con alguna duda, algún comentario, nada más escríbanme, digan que son el diplomado de la escuela y con mucho gusto lo platicamos, ¿va? ¿Qué es una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales? Tiene un nombre muy pomposo, pero es un cochino permiso para podar. Tengan cuidado con el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre se parece mucho al cambio de uso de suelo que hacen los municipios. Son cosas diferentes. El municipio te establece qué puedes hacer en su territorio. Aquí hay una escuela, aquí hay una gasolinera, aquí hay una industria. Esto de cambio de uso de suelos forestales es el acto administrativo que te permite remover vegetación forestal. Se hace un estudio técnico justificativo donde estableces qué especies hay, solamente lo puede pedir propietario o poseedor. Este sí tiene visita técnica, es decir, sí va a irse a Marnato, la sea, a ver que las especies que tú declaraste sean efectivamente las que hay en el área. Luego tienes que hacer un pago al fondo forestal, que puede ser de bastante lana, y ahí vienen otra vez los excesos de nuestras H autoridades. Depende qué tipo de vegetación vas a remover, es el pago que tienes que hacer. Es decir, hay vegetación más cara que otra. Entonces, a un cliente una vez iba a remover por una vegetación tipo B y le emitieron el pago al fondo forestal por el tipo A. Tenía que pagar mucho más. Oye, pero espérate, no es A, esto es B, es un pago más barato. Y lo que le dijo la oficina de representación de Semarnat fue, sí, yo sé, y me lo puedes impugnar y me lo vas a ganar. Pero de aquí que me lo ganas pasa un par de años y a ti tú que hacer tu proyecto. Entonces, ¿qué hizo el cliente? Pago. Ese pago al fondo forestal se supone que es para reforestar, etcétera, pero Dios sabe en qué estoy esos recursos. Y luego ya viene una autorización donde te dice qué polígono puedes
puedes desmontar y en qué plazo de tiempo. Tengan cuidado, hoy en día te dan los polígonos con coordenadas UTM. Es muy claro, un topógrafo te dice de aquí, acá, acá, acá. Me pasa de que, ejemplo, pides el desmonte del predio que está del lado izquierdo de la carretera y me desmontas el lado derecho. Se pueden reír, pero sí, sí pasa y es un problemón. Entonces, tengan cuidado que lo que desmonten es lo que efectivamente pidieron. Y la o principal obligación que te van a decir es reforestar. Normalmente 3-1, lo que es solo un problema. ¿Por qué? Porque tu core business, es decir, tu negocio, es la energía, generación de energía eléctrica, el petróleo, lo que sea. Tu core business no es reforestar. Entonces, si vas a reforestar 10 hectáreas, te piden que reforestes 15. ¿Dónde? ¿De quién? Cómpralas. ¿Las vas a comprar? Manténlas durante 5 años. ¿Las vas a rentar? Luego las rentas y después de 4 años el dueño del terreno se mete con sus vacas a pastar y se come todo lo reforestado. Entonces, son muchos problemas fácticos que se presentan en la reforestación. Y otra obligación que te pone la de reubicar. Hay ciertas especies que puedes rescatar, es decir, que puedes sacarlas y que sobreviven la reubicación y las tienes también que cuidar. Entonces, esta autorización, aunque suena muy pomposa, es un cochino permiso para desmontar, que les quede claro. ¿Cómo sé que tiene que ser federal? Porque es vegetación forestal. ¿Cuál es vegetación forestal? La vegetación nativa. ¿Cómo sé que es vegetación nativa? Yo no sé. Ese es un tema de un perito forestal. ¿Ok? ¿Dudas de este tema? ¿No? Perfecto. Actividades altamente riesgosas. Hay dos listados que te establecen que hay ciertas actividades que por la cantidad, la sustancia que manejan y la cantidad que manejan son muy peligrosas. Son actividades altamente riesgosas. Ejemplo, cloro. Todos tenemos cloro en nuestras casas. Todas las albercas usan cloro. No por si nos vamos a las actividades, a los listados de actividades riesgosas, altamente riesgosas, vamos a encontrar el cloro, pero no significa que nosotros tengamos que tener un estudio de riesgo, un programa de prevención de accidentes, si no pasamos la cantidad de reporte. El cloro en estado gaseoso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque reacciona con el agua y genera ácido. Una vez me explicaba una persona que si una pipa de cloro explota o tiene una fuga, todo ser vivo en un radio de 1 kilómetro se muere quemado, es decir, de la manera más horrible. ¿Por qué? Porque respiras el cloro reacciona con tus mucosas, genera ácido no sé qué y te quemas por dentro y por fuera. Y eso le pasa a cualquier planta, cualquier animal, cualquier ser humano. Entonces, ese es el caso de una sustancia que en cierta presentación y arriba de cierto porcentaje es una actividad altamente riesgosa. ¿Qué genera que presente estudios de riesgo? ¿Qué es un estudio de riesgo? Son los famosos círculos donde rojos, naranjas y verdes dicen, si hay un incidente, estas personas de aquí se mueren de manera inmediata y horrenda. Los de la área amarilla se mueren de forma lenta y dolorosa y los de la verde no le pasa nada. Bueno, ese es el estudio de riesgo. Y el programa de prevención de accidentes es qué hacer. ¿Qué hago si tengo un accidente? Hubo un caso muy famoso en Xochitl, donde una compresora de gas tuvo un accidente y se empezó a ventear el gas e incendiarse. Entonces, todo el mundo salió corriendo. Al lado, la comunidad también salió corriendo porque eran flamas de 12 metros de alto. Y llegaron los bomberos del municipio y querían echarle agua a los tanques. Gracias a Dios, el encargado de seguridad de ahí, una persona muy valiente, no se fue, no corrió e hizo lo que su programa de prevención de accidentes establecía. Se apartó del área, cerró las válvulas del City Gate y sabía que solo era cuestión de que se iba a ventear el resto del gas y se iba a quemar y se acabó. De hecho, el sistema de seguridad era que se venteara el gas. Cuando llegan los bomberos y quieren echar agua, este cuate los detiene y dice, no, espérate, es que si tú le echas agua, lo que va a pasar es que el cambio de temperatura brusco va a hacer que los cilindros colapsen y ahí sí vamos a explotar, ¿no? Ahí sí vamos a volar. No le eches agua, deja que se ventee y que se queme solito. Gracias a Dios comenzaron los bomberos, así pasó, no pasó a mayores y nada más fue un pequeño accidente. Por eso la importancia del estudio de riesgo
y del programa de prevención de accidentes. ¿Dudas este tema? ¿No? Ok. Residuos. ¿Cuáles son? ¿Qué es un residuo? Bueno, la ley lo define como propietario material producto o material cuyo propietario o poseedor desecha. ¿Qué es desechar? Que abandona. ¿Qué clase de residuos hay? Los residuos peligrosos son los de competencia federal y son aquellos que tienen características CRETIF: corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológicamente infecciosos. Esta clase de residuos la federación junto con los residuos peligrosos y de manejo especial del sector de hidrocarburos. ¿Ok? Hay tres tipos de generadores: micro, pequeño y gran generador. Dependiendo de cuánto genere, pues tienes más o menos obligaciones ambientales. Si eres menos de 400 kilogramos al año, son muy pocas tus obligaciones. Si eres más de 10 toneladas, son muchas obligaciones. ¿Ok? Entonces, es importante que tengan claro eso, depende de cuánto genere, tengo más o menos obligaciones, que los residuos peligrosos y los de manejo especial en el estudio de hidrocarburos son de competencia federal, y que hay otra clase de residuos como de manejo especial que corresponden a los estados y sólidos urbanos que corresponden a los municipios. ¿Qué es un residuo de manejo especial? Puede ser como en la foto, cascajo, la computadora, el celular, etcétera, y sólidos urbanos, los que tengan características domiciliarias, lo que sea que eso signifique, orgánicos e inorgánicos. ¿Okay? Entonces, es importante que en su proyecto entiendan qué residuos peligrosos generan, cuáles son de manejo especial, cuáles son los urbanos, y manejar cada uno de ellos ante la autoridad competente. ¿Qué pasa si genero residuos peligrosos? Ante Semarnat me tengo que registrar, luego tengo que tener en un almacén general de almacén por residuos peligrosos, luego tengo que transportarlo con persona autorizada y luego tengo que hacer la disposición final con persona autorizada. ¿Qué pasa si no hay persona autorizada? Entonces yo me vuelvo responsable de lo que pase con esos residuos. En caso de accidente con los residuos, ¿qué hago? Tengo que prestar un aviso y luego formalizar el aviso. El aviso se presenta de manera inmediata. ¿Qué significa inmediato? Si nos vamos a la jurisprudencia, vamos a encontrar que inmediato en materia fiscal es tan rápido como se pueda. Para Profepa y para la CEA, inmediato es concomitante, es decir, al mismo tiempo. Si tienes un accidente ese día y no presentas tu aviso ese mismo día, para todo este mal y te va a caer multa. Y después tengo 3 días para formalizar, 3 días a partir de que pasó el aviso. Entonces, esto es súper importante. Esto solamente aplica, bueno, más bien, aplica para el sector de hidrocarburos y las demás industrias. Pero para el sector de hidrocarburos hay unas disposiciones administrativas de carácter general especiales. Si se dedican a estos hidrocarburos, tienen que conocerlas y tienen que entender qué tipos de incidentes regula y cuándo hay que avisar y cuándo no y con cuánto tiempo, etcétera. Entonces, como les decía al inicio de la plática, lo más importante si ustedes trabajan en una empresa es identificar cuál es el marco normativo que me aplica. Algunos clientes nos han contratado para hacer matrices de cumplimiento, es decir, les damos una matriz de toda la normatividad que les aplica, de esa normatividad, qué artículos les aplican, esos artículos, qué obligaciones les imponen, y además otras matrices de cumplimiento de sus autorizaciones, licencias, permisos ambientales, para establecer qué obligaciones se establecen ahí, cada cuánto tiempo tienen que cumplirlas, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si ya fue el accidente y no lo pude contener? Entonces eso se llama pasivo ambiental. El pasivo ambiental no es otra cosa más que la contaminación del suelo. Y tengo que revisar que no se rebase el límite máximo permisible, donde establecido en las normas oficiales mexicanas. ¿Cómo sé si se rebasó o no? A través de una caracterización. Esa caracterización me va a decir cuánta contaminación hay y hasta qué profundidad. Y después, si excedo el límite máximo permisible, tengo que hacer ya una remediación. Es decir,
reducir la contaminación hasta un nivel seguro para el ambiente y para la salud humana. Depende del uso que tenga, si es industrial, si es comercial o si es habitacional, se me permite más o menos presencia de hidrocarburos. Tengan cuidado, el simple hecho de que hay hidrocarburos en el piso no significa que esté contaminado. La propia normativa reconoce que hay cierto nivel de contaminación permisible. Ejemplo, cianuro. Todos pensamos en cianuro y nos vienen a nuestra mente los nazis. ¿Por qué? Porque los nazis se suicidaban con cápsulas de cianuro en los dientes. ¿Pero qué creen? Las manzanas tienen cianuro, el agua potable tiene cianuro, tus uñas tienen cianuro. El tema no es el contaminante, lo que te mata no es el contaminante, es la concentración. Entonces, poquita concentración puede no matarte e incluso puede ser seguro para los organismos vivos. Aquí algún biólogo presente, ahí es donde tiene que ser el distingo entre bioacumulable y biodisponible, es decir, si ese contaminante puede entrar al organismo y si ese contaminante se desecha o si se almacena. Ejemplo, el mercurio, por lo que tengo entendido, es biodisponible y bioacumulable. El cianuro no. El cianuro es biodisponible, pero no es bioacumulable. ¿Qué significa? Así como lo toman, lo sacas, y salvo que tomes demasiado cianuro, no te vas a envenenar de cianuro. Entonces, por eso es importante que no nos asustemos si encontramos contaminación. Hay dos tipos de NOMs a nivel federal. La NOM de hidrocarburos y la de metales pesados. Entonces, depende que encuentre cómo lo voy a remediar. Normalmente la remediación es llevarte las cosas a un lugar seguro y sustituir esa tierra contaminada por tierra limpia. Tuvimos un caso de una contaminación aquí en Naucalpan, donde lo que hicieron fue remover toda la tierra impregnada con hidrocarburo y se lo lleva a una cementera. Las cementeras las utilizan y ya después rellenas con tierra limpia de un banco de materiales y no tienes mayor problema. Ahora, cuidado con los pasivos ambientales, abogados que estén en despachos de abogados y se dediquen a transaccional. Si yo compro un proyecto que tiene una contaminación del suelo, es una obligación pro terreno, siga la cosa, es como una hipoteca. Con independencia de quién lo causó, yo tengo la obligación de remediarlo. Puedo repetir contra el causante, pero tengo yo la obligación de remediarlo. Y la obligación es solidaria entre propietario y poseedor. También si tengo una empresa que va a alquilar una nave industrial, es importante que se deslinde esa responsabilidad, porque puede llegar la autoridad, en este caso Profepa, y obligarme a remediar, aunque yo sea arrendatario, como notario, usufructuario, aunque solo sea un poseedor, no importa, me pueden obligar a hacerlo, ¿ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a el tema de emisiones a la atmósfera. Em, emisiones y cambio climático. ¿Qué pasa si yo genero emisiones a la atmósfera? Si yo genero emisiones a la atmósfera, tengo que ver si es una fuente fija o una fuente móvil. Fuentes fijas, ¿cuáles son? Como su nombre lo dice, las que no se pueden mover. Móviles, las que se mueven. Ejemplo, una industria es una fuente fija. Las industrias que son de competencia federal están en el 111 bis de la LGEPA. Calera, cementera, industria eléctrica, requieren una licencia ambiental única o una licencia de funcionamiento. ¿Cuáles son las principales obligaciones? Conducir las emisiones, es decir, como aparece en el dibujito con las chimeneas, y medir, otra vez más, que mis concentraciones estén por debajo del límite máximo permisible. Si tengo mi licencia, la licencia está vigente, aplica para todo lo que hago, no hago cosas diferentes a lo de la licencia y conduzco y mido mis emisiones y estoy por debajo de los límites máximos permisibles, no hay ningún problema y todo está bien. ¿Ok? No tendría por qué tener ninguna responsabilidad. ¿Y qué otra obligación tengo? Hacer los análisis de ruido. ¿Qué significa eso? Ver que no exceda los límites máximos permisibles de los estudios de ruido. Aguas,
normalmente le pido a mis clientes los estudios de ruido y me los dan respecto de una STPS, es decir, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esos a mí, como abogado ambiental, no me interesan. Qué bueno que los tengan, qué bueno que cumplan. A mí no me interesan. A mí me interesan de la NOM 081 de la Semarnat, que regula el ruido ambiental, es decir, afuera de la instalación. Que cumplas con los máximos límites de los horarios diurnos y nocturnos y que no estés generando contaminación acústica. ¿Ok? Entonces, términos generales, conduzcan, midan. Cuando ustedes ven en la carretera una industria con unas chimeneas altas como estas y ven la nube, normalmente lo que ven es vapor de agua, hecho de paso. Pero si no se ve muy gris, entonces puede ser un contaminante. Pero no se preocupen, mientras más alta la torre, mejor. ¿Por qué? Porque dispersa el contaminante. Las emisiones a la atmósfera caen al suelo por disposición seca o húmeda. Disposición húmeda es la famosa lluvia ácida. Ahora que estaba lloviendo, pues ahí está la contaminación en el aire, llega la gota de agua, cae, la atrapa y cae al piso. El problema es que eso contamina y acidifica la tierra, acidifica el agua y tiene su grado de daño ambiental. Si no llueve, ¿qué pasa? Las partículas calientes son muy ligeras y flotan. Conforme se enfrían, van cayendo por gravedad. Si ustedes dejan su carro afuera de su casa y después de 2 o 3 días ven que se llena de tierrita y polvito, bueno, todo ese polvito es contaminación, es disposición seca de las partículas de humo, de los escapes, de las industrias, etc. Entonces, aquí tengan cuidado para identificar si son una fuente fija de jurisdicción federal o estatal o incluso municipal. ¿Dudas en esto? ¿No? Ok. Materia de aguas. Como les decía, es interesante la materia de aguas porque el agua es es un recurso natural, pero también es un bien nacional. Lo va a regular la Conagua con base en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. ¿Qué quiero que les quede claro? Quiero que les quede claro que el agua, el explotar agua, requiere de concesión emitida por el Ejecutivo Federal, es decir, por la Conagua, a través de la Conagua. Si ustedes leen la Constitución, van a ver que la Constitución dice que las aguas del subsuelo podrán ser libremente alumbradas, salvo que medie decreto del Ejecutivo. El problema es que, y todo el mundo sabe, en México no hay agua. ¿Qué significa eso? Que la mayoría del país es una de veda. ¿Eso qué significa? Que no hay nuevas concesiones, que requieren ustedes para explotarla una concesión y esa concesión se la tiene que transmitir a alguien que ya tenga concesión. Aquí hay dos distingos, aguas superficiales y aguas del subsuelo. Las aguas del subsuelo siempre, 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 siempre son de la nación. Las aguas superficiales pueden ser de la nación, pueden ser de los estados o pueden ser de los municipios, perdón, o puede ser de los propietarios de los terrenos. Ejemplo, conforme al 27 constitucional, si el agua superficial, es decir, un río, sirve de frontera entre un estado u otro, desemboca en el mar, aunque sea de forma intermitente, o pasa de un estado a otro, es un cuerpo de agua federal. El Río Bravo, el Suchate, el Usumacinta, el Papagayo, todos esos, ya sea porque son de frontera entre México, Estados Unidos, Guatemala o Belice, o porque llegan a Acapulco, al mar, en Acapulco, son cuerpos de aguas superficiales de competencia federal. Si no pasa de un estado a otro y no desemboca en el mar, es competencia estatal. Tienes cuerpos de agua intermitentes en llanuras, en cuencas endorreicas. ¿Qué significa? Que escurren hacia adentro. Es decir, llueve en las montañas de Zacatecas, esa agua escurre hacia Zacatecas y nunca sale de Zacatecas. Ok, esos cuerpos de agua son de competencia estatal, pero si el agua no sale de tu propiedad privada, entonces agua de propiedad particular. ¿Qué significa esto? Si tienen un rancho, el laguito del rancho, la alberca de su casa, el tinaco de su casa,
Toda esa agua es de ustedes. ¿Por qué? Porque no sale de propiedad particular. Si está compartida entre dos o más propiedades, ya es de competencia del Estado. ¿Por qué es importante? Pues como les decía, para saber qué puerta voy a tocar, a quién le voy a pedir la concesión, a quién le voy a pedir permiso, qué autoridad me puede verificar, etcétera. Entonces, ya que tengo determinado de dónde voy a aprovechar el agua, como les decía, necesito una concesión y esa concesión paga derechos. ¿Cuáles son mis principales obligaciones como usuario de agua nacional? Principal, mide y paga. ¿Cuánto tienes que pagar? Pues, ¿cuánto has utilizado? ¿Qué pasa si utilizo más de lo que me concesionaron? Me la pueden quitar. ¿Qué pasa si utiliza menos? Puede caducar. Entonces, aquí aprendemos que los derechos del agua son como la leche. Si no los usas, caducan. Una vez que utilizo el agua, la paso por mi proceso y el agua que descargo necesita un permiso de descarga. Siempre no, depende a dónde descargue. Si descargo a un cuerpo receptor nacional, es decir, al mar, al río o al subsuelo, sí requiero permiso de descarga de tiempo con agua. Si descargo al alcantarillado municipal, no. Con el contrato con el municipio es más que suficiente. Y este permiso de descarga normalmente dan a ríos, y esos ríos no tienen zonas federales, que es una franja de entre 8 de 5 y 10 metros a cada lado del cauce, cuando este cauce depende. Si tiene menos de 5 metros, la zona federal es de 5 metros de cada lado. Si es de más de 5 metros, tiene de 10 metros de cada lado. Y es un bien nacional, cuidado, no es tu propiedad. Necesitas una concesión de zona federal y un permiso de obra hidráulica. Para poner el tubito que se asoma ahí en la foto, necesitas un permiso de obra hidráulica. Tengan cuidado con eso. Ahora, durante muchos, muchos, muchos años, la gente, para evitarse sus permisos de descarga, regaban sus áreas verdes y decían, yo no descargo porque uso mi agua para áreas verdes. Desde la época de Calderón, la interpretación administrativa de Conagua, sin tener un cambio en ley, cambió. Y ahora es que si tú riegas tus áreas verdes, esa agua eventualmente va a llegar a un acuífero y ese acuífero es de competencia federal, entonces requieres permiso de descarga. ¿Qué es litigable, qué es opinable, que por la Dirección de Aguas Nacionales eso no es del todo cierto? Sí, pero la interpretación administrativa es que requieres permiso de descarga y a los tribunales y los jueces normalmente no desmienten esa aseveración. Entonces, si en sus empresas ustedes están regando áreas verdes, necesitan permiso de descarga. Ahora, para todos los amigos petroleros que trabajan en plataforma, sepan que existe a veces un permiso de vertimiento, que es el permiso de descarga aplicado a buques y, ¿cómo se llama? Buques y plataformas petroleras. Hay una ley de vertimiento, era un tratado internacional que tenía un reglamento, ya en la época de Peña se emitió una ley de vertimientos, aquí la autoridad de la Secretaría de Marina. Entonces, cualquier, digamos, descarga que ustedes quieran hacer desde plataformas y buques, se necesita un permiso de vertimiento, no un permiso de descarga de Conagua. ¿Dudas hasta aquí? Ok. ¿Qué quiero que sepan que es muy importante? Que cualquier cosa que ustedes hagan mal puede generar 4 tipos de responsabilidades: administrativa, ambiental, penal y civil. Un solo asunto, un solo caso puede generar eso. Es decir, una sola accidente, pudiera generar estas 4 responsabilidades que son independientes. Siempre me gusta poner el ejemplo del árbol de mangos. ¿Por qué? Porque es muy ejemplificativo. ¿Qué pasa si vengo borracho, exceso de velocidad y destruyo un árbol de mangos? Esa acción en sí misma va a generar una responsabilidad administrativa, que va a ser una multa porque no puedo manejar borracho y porque no puede ser velocidad. Esa multa puede ir acompañada a que me lleven al restaurante Torito de hasta 36 horas y que me lleven su carro al corralón. Ese es un tipo de responsabilidad que es independiente de las demás. Como ya hemos dicho en materia ambiental,
La responsabilidad administrativa genera multas, clausura, decomiso y revocaciones, entre otras sanciones, pero son las más comunes. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad penal? Volvemos a nuestro caso del árbol de mangos. Si yo venía borracho y me llevé el árbol de mangos, entonces ese árbol tiene un dueño y ese dueño sufrió un perjuicio en su patrimonio, un daño en su patrimonio, es decir, es daño en propiedad privada. Como dice un daño en propiedad privada, eso es un delito y conforme al derecho penal se sanciona con pena de cárcel y se sanciona con multas. En materia ambiental, bueno, y la obligación de reparar el daño. En materia ambiental hay delitos ambientales federales en materia de residuos, emisiones, de mangle y de gestión ambiental. Una vez me topé con un cliente que lo iban a auditar, ¿no? Entonces, él, sus residuos peligrosos los sacaba en un camión de volteo y los llevaban a una barranca en el Estado de México. Con la complacencia de las autoridades, no sé qué barranca, pero me platicaban que ahí hasta había una patrulla y que le daban una lana y él la descargaba. Y ahí tiraban los residuos, ¿no? Entonces, lo que le expliqué al cliente cuando me dice, le dijo, oye, tú necesitas cumplir con la ley, necesitas estar registrado, tener tu manifiesto de entrega, transporte y recepción, transportar con persona autorizada. Y un día llegué y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya lo revisé y voy a cumplir ahorita para tener el papel, pero después voy a dejar de cumplir y sale muy caro. Y bueno, pues ¿cuánto es caro? No, como 5,000 pesos al mes. Y yo, no, no es caro y menos para el tipo de empresa que era. Lo que vamos a hacer es a hacerlo bien y después a seguir como lo estábamos haciendo antes. La función del abogado, si me preguntan, no es evangelizar a tu cliente. La función del abogado es explicarle a tu cliente los riesgos en que incurre y él tomar sus decisiones. Obviamente siempre tendiendo a que cumplan con la ley y que no contaminen y generen daños al ambiente. Entonces, ¿cómo le hice para encauzar a este cliente sin decirle que es un rata desgraciado? Le dije, mira, ten cuidado porque si te cachan, es un delito ambiental federal que no admite comisión culposa. Entonces, te puedes ir, me parece que es de entre 6 a 12 años de cárcel y es un delito grave que no va a salir bajo fianza. Fue suficiente para que el cliente le dijera a su gente, dispongan los residuos bien, porque los que nos vamos a ahorrar ahorita, luego nos los vamos a gastar en un abogado penalista. Y le dije, sí, y eso sí salen caros. Entonces, sin insultar, agredir, satanizar al cliente, tú de manera muy amable y educada puedes hacerle ver la responsabilidad que incurre, la posibilidad de que lo cachen y que tenga una consecuencia. Y ya con eso los clientes solitos, digamos que solitos ya se inhiben de cometer la conducta, ¿no? Entonces, es importante como abogado es tener siempre en claro, nosotros como abogados no tomamos decisiones, nosotros denunciamos riesgos y los clientes administran su riesgo. No es tu pellejo, no es tu dinero, no es tu libertad, no es tu patrimonio, es la del cliente. Y ellos van a tomar decisiones con base en en nuestro consejo legal, en nuestro consejo de qué tan grave es y qué tan posible o qué tantas defensas puede tener, ¿ok? Entonces, moraleja, no anden por ahí tirando residuos peligrosos sin autorización. Tienen que cumplir con los límites más superficiales de las emisiones. No toquen el mangle. El mangle esencialmente es intocable. Hay formas en las cuales se pueden hacer proyectos arriba del mangle, pero en términos generales, cuidado, no lo toquen. Y con los temas de gestión ambiental, no tengan tanto cuidado. No es delito grave, se sigue por querella de Profepa. Para los abogados que se dedican al derecho corporativo, hubo un chisme bastante grande hace tiempo donde una empresa le debía a otra, no tenía dinero, le dio en dación en pago un terreno lleno de manglar, cuyo valor comercial era muy alto efectivamente, pero como tenía manglar no pueden hacer absolutamente nada. Es decir, el potencial de desarrollo aparente sí era grande y en la plusvalía era importante, pero en la realidad no pueden tener ningún permiso, so pena de quitar el manglar y tener responsabilidad penal. ¿Sale? Entonces, ya vimos la administrativa y ya vimos la penal. Ahora, la civil. La civil ya todos la conocemos, son los famosos daños y perjuicios. Daño es un detrimento patrimonial y perjuicio es la privación de ganancia lícita. ¿Qué significa esto? Daño es
¿Cuánto cuesta mi árbol de mangos? Ah, mi árbol de mangos cuesta 10,000 pesos. Ese es mi daño. ¿Cuál es mi perjuicio? ¿Cuántos mangos daba ese árbol de mangos y cuánto costaban? Ah, pues me daba 1,000 pesos mensuales. Ese es mi daño, ese es mi perjuicio y se puede computar de manera completamente independiente de los responsabilidad administrativa y ambiental. Pasa mucho, perdón, y penal, pasa mucho, por ejemplo, con los pozos petroleros. Y preguntan a la gente de Tabasco, ¿los pozos tienen fugas? ¿Afectan hectáreas? Y los dueños lo que hacen es demandan a Pemex o demandan a la empresa por el daño patrimonial, es decir, por la afectación a sus hectáreas, donde ya no pueden cosechar, sus animales ya no pueden apastar, y Pemex le tiene que pagar justamente esos daños. Y finalmente tenemos la responsabilidad ambiental. Esa es relativamente nueva. ¿Por qué? Porque antes lo que yo le pagaba al dueño del árbol de mangos, pues él se lo podía tomar, se lo podía vestir, se lo podía viajar y no estaba obligado a volver a poner el árbol de mangos. Y el problema es que el árbol de mangos genera serios ambientales, es decir, puede ser hábitat de alguna especie, más aparte generar oxígeno, capturar el carbono, etcétera. Entonces, ¿qué busca la responsabilidad ambiental? Es que hay una reparación del daño. ¿Cómo se llega a esa responsabilidad de manera subjetiva y objetiva? ¿Qué significa subjetiva? Por actuar ilícitamente, es decir, en atención a lo que hace el sujeto. Si actúas ilícitamente, es decir, contra la ley o las buenas costumbres, entonces eres responsable. Si actúas lícitamente, pero utilizas objetos que por su naturaleza son peligrosos y generas un daño, también tienes que pagar. ¿Ese pago en qué consiste? En restaurar, reparar el daño. ¿Qué significa reparar? Volver las cosas al estado que tenían antes. Y si esto no se puede, entonces compensar el daño. ¿Cómo se compensa el daño? Con un beneficio equivalente. Es decir, oye, fíjate que ya desmonté todo y ya construí. Ah, perfecto. ¿Puedes reparar el daño? Técnicamente no. ¿Por qué no? Porque, en mi opinión, tú ya removiste la vegetación y ya construiste arriba, ya cambiaste el ecosistema. Tendrías que reforestar en otro lugar aledaño, un ecosistema equivalente, es decir, si de repente me llevé selva baja caducifolia, pues tengo que reforestar selva baja caducifolia, ¿va? Y si el daño fue ilícito y doloso, hay sanciones económicas. ¿Qué significa eso? Si yo sabiendo que era ilegal, aún así lo hice, me pueden condenar a una sanción económica que depende si soy persona física o persona moral. Persona física o persona moral puede ser millonaria. Creo que personas morales están con 70 millones, si no mal recuerdo. Puede ser cuantías muy, muy altas para un fondo. Nunca he visto que se impongan, pero existe la posibilidad. ¿Cómo me la van a imponer? Cualquier persona me puede demandar, pero no cualquier persona. Profepa, una Procuraduría Estatal conjunto con Profepa, una persona de la comunidad adyacente, sea lo que eso signifique, o ONGs que sí que en eso, me pueden demandar la responsabilidad ambiental. Entonces, me pueden obligar a reparar, si no puedo reparar, a compensar y además a las sanciones económicas. Con lo que vemos que un solo hecho puede actualizar responsabilidad administrativa, penal, ambiental y administrativa, ¿ok? Las tres. Civil, administrativa, penal y ambiental. Un mismo hecho y son completamente independientes. Muchas veces los clientes están acostumbrados a pagar multas y no les importaba mucho que me decían, ¿cuánto es lo más que me pueden imponer? Y yo les decía, pues, hasta 5 millones, 4 millones, lo que fuera, ¿no? Ah, ok, perfecto. El problema ahora es que Profepa ya te está imponiendo hasta la máxima por infracción. Entonces, si te encuentra 10 infracciones y considera que las 10 son muy graves, pues las 10 te impone 5 millones, pues ya son 50 millones. Cosa que antes no hacía. Eso lo empezó a hacer a partir del sexenio pasado, cosa que también considero que es ilegal, pero bueno, es lo que está haciendo. Pero con la responsabilidad ambiental, la cuantía es indeterminable. ¿Cuánto te cuesta reparar el mangle? ¿Cuánto te cuesta compensar?
el arrecife. Son cuantías indeterminables. Entonces, como no son determinables, al cliente sí le da mucho miedo, porque puede ser algo de un par de millones o varios miles de millones, ¿verdad? Y recordemos los famosos accidentes petroleros de derrames en el Golfo de México, etcétera, cuya cuantía es esencialmente ilimitada. Ahora, ¿cómo le hace la autoridad para saber si me estoy portando bien o me estoy portando mal? Ellos emiten órdenes de inspección. Estas órdenes de inspección dicen qué, cómo y cuándo me van a visitar, qué materia, cuál es el alcance, quiénes, durante qué fechas. Ya que emiten la orden, llega una persona, ya el inspector, con un oficio, que es la orden, e inicia la visita de inspección donde levanta un acta. En esa acta va a señalar qué vio, qué hacen, qué vio y qué puede constituir una infracción. Si se en contra de esa acta, yo puedo hacer observaciones y si la autoridad considera que esas infracciones son reales, sin importar mis observaciones, entonces me emplaza a procedimiento administrativo. Ese procedimiento administrativo, tengo 15 días para defenderme, ofrecer pruebas, luego vienen alegatos y luego ya viene la resolución donde me pueden imponer una sanción. Contra esa sanción tengo un recurso de revisión que es ante la propia autoridad. Si lo pierdo, puedo ir a un juicio de nulidad que es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y si lo pierdo, puedo ir a un amparo. Después de esto, no hay más instancias, la multa o la sanción será firme y no me quedará otra más que pagarlo. Es importante que sepan que el recurso de revisión, como se presenta de la propia autoridad, es optativo. Es decir, puedo ir al recurso o puedo ir al juicio de nulidad. ¿Ok? Plazos: 15 días para la revisión, 30 días para la nulidad o 15 días para el amparo. ¿A partir de cuándo? A partir de que me notificaron. Entonces, si les llega una resolución adversa con la que no están de acuerdo, no pierdan tiempo. Avísenle a su abogado de confianza para que compute los plazos, son días hábiles, y decida, como les decía, qué es mejor, si es mejor un recurso de revisión, si es mejor una juicio de nulidad, en algunos casos un amparo indirecto, tema de clausura, o si preferimos seguir toda la secuencia para evitar que nos impongan esa multa. ¿Ok? ¿Alguna duda? Buenas tardes, profesor. Yo tengo una pregunta. Por favor. Justo en relación con este último tema, la defensa ambiental, ¿cuál es su opinión en relación o versus la reforma judicial? Si vislumbra que realmente valga la pena impugnar o no, etcétera. Cuéntenos cuál es su punto de vista. Aquí el compañero Fernando quiere que me funen, ¿verdad? No, pues Dios nos agarre confesados, esencialmente. Mira, no, sí, ¿qué les digo? Sí, muchas personas estamos pensando que el amparo en materia administrativa esencialmente se va a morir. ¿Por qué? Y sobre todo en materia ambiental, porque normalmente nosotros, los abogados ambientales, pues nos dedicamos a defender a las empresas que son las malas de la historia, ¿no? Las minas, las petroleras, etcétera. Entonces, por el tribunal de disciplina judicial que van a implementar, yo sí creo que a los nuevos jueces y magistrados les va a temblar mucho, mucho, mucho la mano para, ¿cómo se llama? Para para otorgar amparos y revocar sanciones y revocar actos administrativos. Entonces, muchos de los que nos dedicamos a esto sí lo estamos viendo con miedo, la verdad, aunque también tengo que decirlo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa depende del Ejecutivo y a veces sí tienen la razón. Entonces, ahora sí que lo que podamos decir es especulación. Esperemos que tengamos jueces y juezas y magistrados y magistradas con pantalones que efectivamente hagan bien su trabajo y no estén temerosos por cuidar el trabajo, ¿no? Entonces, espero haber contestado la pregunta, pero sí vislumbro un escenario bastante complicado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, le estoy compartiendo la presentación. Por favor, cualquier persona que tenga alguna duda, comentario, mándenme un correíto. Ahí viene, en la página de internet viene mi correo, mi nombre es Roberto Guzmán. Póngame nada más, oye, soy del diplomado de Derecho Energético tal año, y con mucho gusto platicamos de las
inquietudes que tengan. Tenemos 10 minutitos. Mónica, adelante. Estás en mute, Mónica. Perdóname, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Consulta, en tu experiencia, ¿qué también recibe la Comisión Reguladora de Energía temas de no procedencia de la EBIS por no retroactividad? Es decir, cuando un permiso es otorgado previo a esta regulación que establece la obligación de contar con una evaluación de impacto social, si se argumenta eso ante la comisión, ¿lo reciben bien o generalmente sí te la piden? Mira, la realidad es que mi expertise no es la comisión, mi expertise es más Profepa, Semarnat con agua, entonces no sabría. La verdad es que no sé cómo la reciben. Ok, de acuerdo. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Digo, no sé si en otra clase han tenido oportunidad como de presentarse y decir en qué trabajan. Y si no, creo que es buena oportunidad, ¿no? Antes, para que sepan, esto se hacía en la libre derecho, en que está en la doctores y en el auditorio, y por lo menos nos conocíamos la cara y sabíamos a qué nos dedicábamos. No sé, si no lo han hecho, creo que sería bueno que lo hicieran, un poco para que todo el mundo sepa de qué está el grupo. ¿Quieren o ya lo hicieron antes? ¿No? No lo hemos hecho antes, maestro. ¿No? Adelante. Por favor, quien quiera compartir nombre, a qué se dedica y dónde trabaja, para que sepan el claustro de compañeros de qué se dedica. Adelante, por favor, los que quieran, adelante. Buenas tardes, Cintia Manzárraga, Oficina del Abogado General. Estoy en la coordinación de proyectos y vinculación y pues vemos temas de proyectos de desarrollo de ¿En gran qué escala de dependencia? CFE, Comisión Federal de Electricidad. Perfecto. De Disculpa por más. hablar de los funcionarios públicos, pero se tenía que decir. Sí, quería hacer un comentario en el tema de consulta indígena. Sí, eh, no solamente se tiene que hacer la consulta con los que son mayas, sino también ahora se prevé que tenga que hacerse con aquellos que se asumen como mayas, ese es aunque no vivan. un Y problema, eso no, retrasa los proyectos. es un problemón, no es de ahora. Si ustedes revisan el artículo 2 de la Constitución, se establece que el principal criterio es la autoadscripción. ¿Qué significa eso? No importa si tú no te ves maya o no las maya, no, si tú te consideras maya adelante. Me tocó en un tema de minero, donde había wirikutas, que los propios wirikutas les decían los wirikutas ojos azules, que eran cuates que parecían más argentinos o chilenos con huipil y, ¿no? Parecía que vendían morrales en Coyoacán, pero ellos se asumían como. Entonces, es un problemón. Sí, sí hay falsos indígenas, sí, sí pasa. Digo, son de esas cosas incómodas de las que no hay que hablar, pero sí, por un error en el artículo 2 constitucional y la Corte lo ha reforzado, el principal criterio para ser censo indígena es la autoadscripción. Adelante, Gabriela, tienes la mano levantada. ¿Eres abogada? Perfecto. Claro, perfecto. Excelente. ¿Alguien más que quiera presentarse? Igual, si me quieres mandar tus datos, Gabriela, por correo, te lo agradezco. Yo ¿Alguien me más? presento, Por sí. favor. Mónica Rortúa de Sempra. Estoy ahorita trabajando desde la sección de regulación sectorial para activos de gas natural. Ok, Sí, abogada. abogada, sí. Y Excelente. quería preguntarte qué se hace con la pata de elefante, porque con esto de que está prohibida, yo también tengo una. Ah, sí, no, obviamente nadie lo escuchó, ¿no? Eh, es un problema. Bueno, lo que están haciendo es, creo que hablas a Profepa y dices que la tienes y van por ella. Pero la realidad es que la mayoría de la gente solo está diciendo nada. Si no la tienes en un balcón y así, la gente está como muy temerosa de informar, porque, a ver, Profepa ha sacado algunos comunicados de si tienes pata elefante, llámanos y vamos por ella o tráela, no sé qué.
pero no tienes ninguna garantía legal de que no te vayan a hacer nada, ¿no? Entonces, a veces ese es el problema. Muchas veces las autoridades hacen campañas, pero sin un sustento legal, y tú como particular pues, no tienes esa certeza de que todo va a salir bien, entonces da miedito. Yo la verdad es que yo no haría nada, la tendría ahí en mi casita y se acabó, salvo que quiera confiar en la autoridad, pero sí es delicado. Gracias. Adelante, ¿alguien ¿Qué tal? más? Por Buenas favor. tardes. Andrés Ayas, asociado en Chever Luis Amarripa en el área de energético. Mucho gusto. Hay un puro fiscal, ¿no? Ya estamos abriendo el área de energía y también llevamos unos años en comercio internacional. Perfecto, interesante. Supongo que ha visto muchos temas de Conagua, ¿no? Más que con agua, más temas con la CRE. Igual y el Ok. equipo administrativo sí ha visto temas de Conagua. Creo que sí ha visto temas de regulación de Para los que no ambientales. sepan, Chévez es un despacho bastante grande y famoso por temas fiscales, pero bueno, qué padres técnicos en otras áreas. Sí, ya estamos implementando otras áreas. Excelente. ¿Alguien Mucho gusto. más? Mucho gusto igualmente. Tenemos 4 minutos, no se amontonen. ¿Qué tal, Bueno, compañeros? Mucho gusto a todos. Pues, Manuel Luna, abogado aquí de Suma Energía Regulatoria y Corporativa. perfecto, mucho gusto. Bueno, si nadie más se quiere presentar, entonces cortamos la clase. Tengo que la graban. Si no, de todos modos, vamos a mandarles la presentación para que la tengan. Y insisto, cualquier duda, comentario, si quieren platicar algún tema más a fondo, nada más mándenme un correo. Mi correo es rguzman@hcambiental.com. Díganme que son del diplomado de este año y con mucho gusto platicamos, ¿vale? Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.